Muy bien, si todos tienen el capítulo 20 del segundo libro de las Crónicas, el versículo 12 nos dice de la siguiente manera: Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Aleluya. Amén. Pueden sentarse. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? A veces cometemos el error de hacer algunas cosas de las cuales no estamos seguros si las debemos o no las debemos hacer. Y nos lamentamos y nos incomodamos en un momento dado. Usted y yo en más de una ocasión hemos estado, como bien decimos, entre la espada y la pared, cuando no hayamos realmente qué hacer. Pero no somos los primeros. Y ya en los tiempos antiguos hubieron personajes que se encontraron en situaciones difíciles. Ustedes recordarán cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, llegó un momento cuando la Biblia dice que tenía al frente el Mar Rojo. Hacia un costado tenía el desierto. Hacia el otro costado tenía un grupo de personas que no les caían muy bien. Y hacia atrás los esclavizadores venían para volverlos a esclavizar. Y Moisés no sabía qué hacer. Pero qué lindo, hermanos, es saber que cuando nosotros no sabemos qué hacer, entonces entra el Señor, entra Dios en acción para decirnos lo que realmente tenemos que hacer. Y si ustedes recuerdan esa parte de la Escritura, el Señor le pregunta a Moisés y le dice: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dice que tenía una vara. Y él le dice que use esa vara y que toque las aguas. Y todos ustedes saben lo que pasó. Tocó las aguas se abrieron, el pueblo pasó. Aleluya. 4 problemas fueron vencidos, aun cuando no sabía qué hacer, pero Dios les dijo qué hacer. Hoy vamos a hablar sobre qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Y lo vamos a hacer viendo el estado de la vida de un hombre llamado Josafat. Josafat hizo algo importante cuando no sabía qué hacer. Número 1, reconoció su incapacidad. En el versículo 12 usted no puede leer otra cosa sino que él reconoce su incapacidad. Dice él en el versículo 12: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Este rey reconoció su incapacidad, es decir, la no capacidad para enfrentarse a un problema considerado grande. Gloria a Jesús. Josafat acepta entonces que no tiene la fuerza necesaria. Acepta que no tiene la capacidad para enfrentarse palmo a palmo, frente a frente, cara a cara, poder a poder contra sus enemigos. Cualquiera podría decir, pero eso es negativismo y nosotros tenemos que ser positivos. Yo entiendo que hay momentos cuando uno tiene que ser positivo y la misma Biblia lo dice: diga el débil, fuerte soy. Pero hay momentos cuando el positivismo puede hacer que no funcione y realmente tenemos que aceptar que no podemos. Y este rey reconoció su incapacidad. Él reconoció que tenía pocos hombres de guerra. Él reconoció que tenía poca fuerza. Él reconoció que no tenía las armas suficientes para enfrentar a su enemigo. Él reconoció que no tenía las suficientes estrategias de guerra. Él reconoció que no tenía la organización necesaria para enfrentarse a su enemigo y reconoce su incapacidad.
Y qué bueno cuando uno reconoce que no puede. Porque cuando uno reconoce que no puede, entonces viene el que puede. Amén. Amén. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos dicho no puedo? Pero cuando decimos no puede, aparece el Todopoderoso, aleluya, para decirnos lo que debemos de hacer. Y cuando lo hacemos, la bendición llega. Amén. Entonces, número uno, anote eso. Reconoció su incapacidad. Usted y yo necesitamos en algún momento reconocer nuestras incapacidades. Gloria a Jesús. Porque cuando no aceptamos nuestras incapacidades, entonces Dios no puede obrar. Cuando no aceptamos nuestra realidad, Dios no puede obrar. Dios no se va a glorificar con gente que lo cree que lo sabe todo. Dios no se va a glorificar con gente que orgullosa y que siente que no necesita de nadie. Pero la Biblia dice que si alguno se humilla, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, aleluya, y se apartaren de sus malos caminos, yo miraré desde los cielos, sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. Amén. Reconocer no es asunto de debilidad. Reconocer su incapacidad no es debilidad, es aceptar su realidad. Número dos, la otra cosa que hace este rey es reconocer la grandeza de Dios. Y por ahí vamos un poco bien. Dice el versículo 6, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Amén. Número uno, él reconoce su incapacidad para enfrentarse al enemigo. Pero ya el segundo paso que él hace es reconocer la grandeza de Dios. Josafat reconoció que Dios es Dios en los cielos, más allá de la tierra. Reconoció que Dios tiene dominio sobre todos los reinos, sobre todos los gobiernos, y eso es importante. Yo recuerdo que hace algunos años el pueblo evangélico, los líderes evangélicos, estábamos preocupados porque habían naciones que se habían cerrado a la predicación del evangelio. Entre esos países estaba Rusia, estaba Cuba, estaba Nicaragua, estaba Albania. Habían otros países cerrados a la predicación del evangelio. Pero es que la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Amén. Y a su tiempo el Señor comenzó a desbaratar barreras. A su tiempo el Señor comenzó a abrir puertas. Y yo me acuerdo, hace unos 4 años, Cuba, un país cerrado a la predicación del evangelio, dio un mes para que grupos de toda clase religiosa pudieran ir y predicar. Del Salvador mandamos por lo menos una 30 de hermanos a predicar el evangelio. No era el gobierno, era Dios tocando los gobiernos, porque Dios tiene poder sobre los gobiernos. Amén. Nosotros hace unos meses, que casi unos 5 meses, en El Salvador estábamos preocupados. Muchos creyentes, muchos líderes evangélicos estábamos preocupados porque se nos decía: si ganan esto, no nos van a dejar predicar. Si ganan esto las elecciones, nos van a quitar las Biblias, nos van a cerrar los templos, no va a haber libertad de predicar. Y yo tuve que decirle a esa gente: no te preocupes por quien gane o por quien pierda. La Biblia no dice que nuestra libertad de predicar el evangelio depende de hombres, depende de leyes, depende de instituciones. La libertad para predicar el evangelio depende de la libertad que el Espíritu Santo nos dé. Amén. Y la Biblia dice: porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Si hay Espíritu de Dios en nuestras vidas, no importa que las leyes estén en contra de la predicación, nosotros vamos a predicar. Amén. En los primeros tiempos la iglesia no tenía leyes a su favor. La iglesia no tenía gobiernos a su favor. Todo era en contra, pero la iglesia crecía porque tenían el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. Amén. Josafat entonces reconoce la grandeza de Dios. Él reconoce que Dios está en los cielos, que Dios tiene dominio sobre todos los reinos y gobiernos, que Dios tiene una fuerza y un poder al cual nadie puede resistir. Eso lo reconoce él.